estudiando, aprendiendo, viendo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Como les dijo Joel en la introducción, comenzamos un tema nuevo. Ya estamos en el ombligo del año. Vamos a comenzar con el mes de julio, el día de mañana. Y yo me he puesto a pensar qué es lo que para mi Dios he hecho en este año. Y ¿saben qué? Necesitamos enfocarnos en lo positivo. Porque nosotros nos ponemos a ver qué es lo que he hecho para mi Dios y nos ponemos a ver todo lo negativo que hemos hecho, todo lo negativo que hemos logrado, y no nos enfocamos mucho en lo que para nuestro Dios hemos hecho. Y Dios con poco puede hacer mucho. Dios con poco puede hacer mucho. Entonces, recuerda que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado, no porque podamos, o no porque tengamos la capacidad, sino porque Él quiere hacer algo a través de nosotros. Él quiere llevarnos en victoria. Las misiones que tenemos alrededor del mundo, como centros de vida, los que somos centros de vida, nos damos cuenta que estamos en una misma página. Hoy tú puedes ir de viaje y puedes ir a Honduras, puedes ir a Nicaragua, puedes ir a México, a Guanajuato, Chiapas, puedes ir a San Luis Potosí, y vas a encontrar una misión centro de vida. Y cuando tú entres en ese templo, tú te vas a dar cuenta que esas personas son tus hermanos, que tienen una visión, la misma visión que nosotros tenemos. Pero también te vas a dar cuenta que todos estos hermanos tenemos los mismos problemas. Por ejemplo, el que vamos a hablar hoy, o lo que vamos a comenzar a estudiar, derribando ídolos. Y nosotros tenemos un gran problema con la idolatría. Gran problema. Y pensamos que no tenemos problemas con la idolatría. Esto es lo que trata el libro de Juan, y termina en el versículo 21 con estas palabras y dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Meramente, si nosotros estudiamos las cartas de Juan, no están escritas como cartas, no están escritas como está Primera de Pedro, o como está Segunda de Pedro, o las demás cartas paulinas que nosotros encontramos. Las cartas esas llevan saludos a los hermanos y llevan bendiciones a los hermanos y se despiden de los hermanos, o sea, como una carta regular. Más bien las cartas de Juan que encontramos están escritas como sermones. Y al estudiar nosotros Juan es el que escribió el Evangelio de Juan, es el que también escribió Apocalipsis. Y nos vamos a dar cuenta que Juan fue el pastor de la iglesia en Éfeso, que nosotros encontramos una carta en el libro de Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia en Éfeso. Y Juan, estando ya encarcelado, estando en la isla, escribe Apocalipsis, escribe estas cartas a las iglesias. Y hace un tiempito atrás nosotros hablamos de Éfeso, los problemas que Pablo tuvo en Éfeso y toda la confrontación, toda la mal corriente que ahí había, donde Pablo llegó a sembrar esa iglesia. Y Juan se está despidiendo, como quien dice, de la iglesia. Les está enviando una carta y les habla de muchas cosas, de todas las malas vibras que por ahí hay, y culmina con decir: cuidaos de los ídolos. Cuidaos de los ídolos. Y lo mismo es hoy en día. Nosotros tenemos que cuidarnos de los ídolos. Esta carta encontramos que fue escrita unos 100 años después de Cristo. No fue mucho tiempo que esta carta fue escrita después de Cristo. Y era evidente que Juan estaba preocupado por la iglesia allá en Éfeso. La novedad de llegar al cristianismo, la novedad de ser hijo de Dios, la novedad de estar en la iglesia ya había terminado. Ya eran las 2-3 generaciones más tarde, y las nuevas generaciones estaban creciendo. Ya tenían otra idea de lo que la iglesia debía ser, o ellos querían tener la modernidad en la iglesia. Ustedes saben lo que es la novedad, ¿va?
¿Sí saben? ¿Sí? Están entusiasmados. Esto es nuevo. ¡Wow! Nunca había tenido algo como eso. ¿Sí? Pasan un tiempito. Para algunos de nosotros pasan unas cuantas semanas y se acabó. Lo contaba una persona que yo escuchaba en la radio. Dice, tú compras un carro nuevo, cada tercer día lo llevas al lavado automático, no quieres que le caiga polvo, no quieres que le caiga nada, no quieres que nada la toque. Cuando vas al mercado, tú te estacionas en el estacionamiento más lejos. No te importa que tengas que caminar porque no quieres que ni nadie, ni otro carro, ni otra persona ande tocando tu carro. No quieres que se recarguen en tu carro porque te lo pueden dañar y rayar. Lo único que tiene que suceder es el primer golpe, el primer arañón, la primera cosita que le pasa, que de allí para adelante, pobre carro, parece piñata. Se acabó la novedad. Y esto es lo que es la preocupación de Juan. Los hermanos ya no tienen fervor por las cosas de Dios. Han desatendido la santidad. Han dejado la palabra de Dios y han abrazado otras cosas que van con la palabra de Dios para ser atractivos hacia el mundo, para ser atractivos a los vecinos y ser atractivos a toda persona y quieran entrar a la iglesia. No era tanto la persecución que tenían de los que no iban a la iglesia o de las personas que querían acabar con ellos, sino esto que les agobiaba. Las nuevas generaciones del cristianismo estaban modernizando la manera de seguir teniendo esa relación con Dios. ¿No les suena parecido? Estaban modernizando esa nueva relación con nuevas maneras, pero tratando de agradar al mundo para alcanzar mayor número. El peligro no era el cristianismo, que el cristianismo desapareciera. El peligro del cual Juan está hablando aquí en su carta es que el cristianismo fuera cambiado. Y hoy en día tenemos ese mismo problema, que el cristianismo se ha cambiado, no que desaparezca, sino que se ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy, pero mañana será diferente, ¿va? ¿No es lo que dice la palabra de Dios? No, Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las edades, por los siglos de los siglos, será el mismo. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos tener eso en mente. La iglesia no necesita entrar en el modernismo que el mundo tiene. La iglesia se adapta a todas las edades con los mismos principios que Dios ha fundado desde el principio, con las mismas reglas y mandamientos y estatutos que Dios ha establecido desde el principio. La iglesia cabe y sirve para enseñarnos a los hombres de todas las edades a alabar, glorificar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y a eso es que somos llamados a la iglesia. No somos llamados a estar aquí de bonitos, guapos y bellos. La iglesia es para trabajar. La iglesia es para servir. El cuerpo de Cristo sirve. Sirve. ¿Qué miembro de tu cuerpo no sirve? Ninguno. Todo miembro que tú tienes en tu cuerpo sirve, tiene su función. Y lo mismo es nosotros en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, por más insignificantes que aparezcamos, tenemos nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Y no podemos dejar que nadie venga y nos diga algo diferente. Estos hermanos allá en Éfeso tenían el problema de la religión. El peligro que acechaba a la iglesia de Éfeso no era la persecución exterior, sino la seducción desde lo interior. Que los hermanos estaban cambiando de ideas. Los hermanos tenían nuevas formas de evangelizar, nuevas formas de servir, y querían acomodarse a como el mundo estaba haciendo las cosas. Y en Hechos capítulo 18, versículo 18, encontramos estas palabras con Pablo, y dice, tengo otra versión, te lo voy a leer en la versión que tengo, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos, cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ellos dijeron, ¿qué tanto
¿Qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. ¿No te parece que eso está muy al día a lo que hoy nosotros estamos hablando? Hablamos de Jesús, hablamos de Dios en el Antiguo Testamento, y los de la nueva iglesia, los de la nueva era, los modernos, dicen, hey, ¿tú qué vienes a nosotros con esas antigüedades? Necesitas modernizarte y hablar de Jesús. Jesús es moderno. Si Jesús en el Antiguo Testamento o en su ministerio terrenal traía túnica, hoy de seguro trae pantalones blue jeans. Y piensan que es anticuado. No solamente piensan, dicen que es anticuado. Y esto es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Las religiones habían entrado. Estas personas no estaban adorando a Dios, estaban adorando su religión. Se preocupaban, no por Dios, se preocupaban por llevar su religión a cabo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué denominación somos nosotros, saben? Más nos vale no estar adorando el ser bautista. Más nos vale que no andamos diciendo por ahí, solo los bautistas vamos al cielo. Porque si ese pensamiento tenemos, estamos súper equivocados. Y vamos a terminar en el lugar equivocado. Mira, los estoicos eran discípulos de Zenón, o sea, el Dios. Creían que Dios es la totalidad del universo. Creían que Dios es la totalidad del universo. Entonces, el universo y Dios son igual. Y la palabra de Dios nos enseña que no es así. La palabra de Dios nos enseña que Dios es por sí mismo. Él no necesita de nada, ni puedes compararlo absolutamente con nada. Dios es su propio ser. Los epicúreos aceptaban a los dioses griegos del monte Olimpia. Creían en el placer antes que la verdad, y esto constituía la búsqueda de la vida. Imagínate tú. Estos creían en el placer antes que la verdad. Y así es que se ponían a buscar la vida eterna por medio del placer. Y podemos llegar a muchas locuras de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado. Esas eran las preocupaciones de Juan, y es por eso que les estaba diciendo a la iglesia, cuidaos de los ídolos. Cuídense, guárdense de los ídolos. El peligro más grande en nuestra vida espiritual es la idolatría. Es la idolatría. Esta se ha infiltrado en cada cultura, tradición y costumbre de tal manera que es la realidad para muchos. Nosotros podemos ver cómo la idolatría en la persona sin Cristo. Y a veces cuando a la iglesia se le habla de la idolatría, es lo único que pensamos. Es que eso es para las personas que no tienen una relación con Dios. Este mensaje que se está predicando es para el mundo y no trajimos ningún invitado. ¿A quién le habla Dios? ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. A la iglesia es que Dios le habla. Claro que Dios Él puede ir con cualquier persona, Él puede ir con cualquier organización y hablar y dar su mensaje y cualquier cosa. Pero Dios mayormente habla a la iglesia, y la iglesia es quien tiene que llevar ese mensaje al mundo. Dios nos habla a la iglesia y Dios nos está diciendo que tengamos cuidado con la idolatría, que derribemos la idolatría. El peligro más grande que tú y yo tenemos es la idolatría. Y tenemos que tener cuidado. La idolatría, cuando nos habla de idolatría, no está hablando de nuestros vecinos que no van a la iglesia. No está hablando de nuestra sociedad que no tienen conocimiento de Dios. Nos está hablando a nosotros, la iglesia, para llevar el mensaje apropiado y correcto a aquellas personas que lo necesitan. Quienes vivimos la vida cristiana pensamos que no tenemos ídolos. Y vaya, algunos de nuestros ídolos, para comenzar conmigo mismo, ahí está el número 1. Aquí no hay nadie más guapo que yo. ¿Y qué me vas a decir tú? No, está equivocado, pastor. El más guapo soy yo. Y nos vamos a pelear por ese tipo de cosas. Nos idolatramos a nosotros mismos. Mis hijos son los más inteligentes. No hay otros como ellos.
¿Qué más vas a decir tú? No, pastor, otra vez te vuelve a equivocar. Los más inteligentes y guapos son los míos. Y así nos vamos, mi familia, mi carro, mi casa, y seguimos idolatrando y idolatrando. Si no, simplemente pon atención. Fíjate dónde es que tú inviertes más tiempo. Algunos de nosotros invertimos un montón de tiempo en nuestras casas, arreglando nuestras casas, que se mire bonito, que se mire bello, y que en mi casa sea la más brillante de todo el barrio. Algunos de nosotros invertimos tiempo en nuestra familia, que mis hijos sean los más educados, que mis hijos sean los mejores vestidos. Algunos de nosotros invertimos tiempo en nuestro esposo o esposa. No son necesariamente cosas malas. Algunos de nosotros invertimos un montón de tiempo en los hábitos, cualquiera que sea, ya sea el deporte, ya sea la música, ya sea un montón de cosas que nosotros podemos tener como hábitos. ¿Y sabes qué? Muchas de las veces preferimos invertir tiempo en el hábito que en la familia, mucho menos en Dios. Y estamos hablando de la iglesia. ¿Qué festividad viene enseguida? Esta semana que viene, el 4 de julio, la independencia de la nación en la cual vivimos, que nosotros hoy la celebramos. Vamos y compramos un montón, quemamos un montón de billetes en esos cohetes y qué cosas más por ahí hacemos. ¿Sabes que hoy muchas personas agarran sus días de vacaciones comenzando desde el viernes pasado? Porque este fin de semana que viene, muchos no trabajan y se los dan el viernes y agarran hasta el próximo domingo para regresar el lunes. ¿Y la iglesia? ¿Y el servicio a Dios? La adoración a Dios levantando. Es que Dios entiende. Uno necesita un tiempito. ¿Sí? ¿Quién está en control? Dios. Seguros que Dios está en control. Porque cuando estoy tomando ese tipo de actitud, lo que estoy diciendo es que yo estoy en control. Yo no tengo que hacer lo que Dios dice. Porque en su palabra Dios me ha dicho que yo necesito estar en su casa, que yo necesito adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Dónde? En su casa. Que yo necesito congregarme con mis hermanos y hermanas en la fe, aunque no me caigan bien, aunque yo no me pueda llevar bien con ellos. Son mis hermanos y hermanas en la fe. Es necesario. Yo no vengo a ver a ustedes. Yo no los vengo a ver a ustedes. Tengo que. Pero yo vengo a hacer el trabajo que Dios me ha mandado a hacer. Y con eso yo le sirvo, con eso yo le adoro, con eso yo levanto manos santas, y lo mismo debes hacer. Y cuidarte de todas esas cosas. Pensamos que no tenemos ídolos. La idolatría en la actualidad no es meramente tener un mono de barro por ahí o tener imágenes o fotografías y cosas así por el estilo de alguna cosa que digan que es deidad. La idolatría se ha modernizado. ¿Cuánto tiempo pasas en tu teléfono celular? ¿Cuánto tiempo pasas tú en tu computadora? Porque ya te volviste moderno y tienes una computadora en casa. Y las cosas van cambiando, los ídolos van cambiando. La próxima semana vamos a hablar de televisión. ¿Qué tanta televisión tú ves? ¿Sabes que la televisión inteligente tiene una configuración donde tú puedes ir y puedes allí ver cuánto tiempo tú pasas viendo televisión? Al igual que tu teléfono, tú puedes ir en esa configuración y te va a decir pasaste tanto tiempo en pantalla, y te va a detallar pasaste tanto tiempo viendo videos, pasaste tanto tiempo en Facebook, pasaste tanto tiempo en llamadas, pasaste tanto tiempo en textos. Y decimos que no tenemos ídolos. Tú y yo necesitamos tener cuidado y necesitamos examinarnos un poquito.
leer la carta de Juan que nos dice: cuidaos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús es que estamos tú y yo, o decimos estar. Y eso debe hacer toda la diferencia en el mundo. Esta semana vamos a hablar en nuestro cuaderno espiritual de la música, y la música es increíblemente un ídolo para muchos de nosotros, aún estando en el cristianismo. La persona en general acudimos a la música por diferentes razones. Buscamos contener sentimientos que nos abruman o desahogarnos de ellos por medio de la música, como estaba diciendo Joel hace un rato. Nos sentimos tristes, nosotros vamos a buscar una música que nos va a pegar en esa tristeza para poder llorar amargamente y deshacernos de ese sentimiento. Nosotros nos sentimos contentos y vamos y buscamos música que nos va a levantar y que nos va a hacer sentir, flotar y todas esas cosas. Hace unos 2 años nosotros estábamos remodelando nuestra casa. Y sabes que cuando tú pasabas por mi casa y nosotros andábamos ahí trabajando, ¿sabes qué escuchabas? Tú escuchabas música cristiana. ¿Y sabes cómo encontré un grupo de canciones que alguien las puso ahí y le puso por tema: música para trabajar? Música para trabajar. Ahí tú encontrabas pura música rápida. Y me encantó mucho una banda de Bolivia, creo que es Bolivia, una banda de rock, que tiene rock suave y rock pesado. Y no me acuerdo cómo se llama, pero me gustaba esa banda porque la música no es igual que toda la demás música que escuchamos. Digo, por ahí alguien de rockeros fracasados. Pero era diferente, y eso nosotros buscamos. La música tiene un poder que nosotros no alcanzamos a ver, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. En todas las fiestas, sean mundanas o sean cristianas, adivina qué es lo que no falta: la música. Y vaya, mira, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo no sé es que si nos están espiando, pues. Nos están espiando. Porque yo con Griselda he estado hablando de este tema durante la semana, y ahí traigo mi teléfono y ya he estado buscando información en el internet. Yo tengo todos mis libros que, bueno, su mayoría, mis libros son electrónicos. O sea, yo los tengo en mi computadora para la información, para el mensaje. A cada rato me caía información sobre la música cristiana, donde andan ahí unos locos brincando, bailando, cantando, y le pones atención a la letra, y ¿sabes a quién menciona? A Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Le estoy en poder. Y nomás con que tenga eso, es música cristiana, está bien oído. Y eso no es cierto. Eso nos han hecho creer que el simple hecho que mencione a Dios, ya está bien. Eso no está bien. La relación que tú y yo tenemos con Cristo Jesús no es superficial. No debe ser superficial. Sino simplemente ponte a pensar: ¿te gustaría tener una relación superficial con tu mujer o con tu esposo, con tus hijos? ¿O que tus hijos tengan una relación superficial contigo como papá y mamá? ¿Sabes cuál sería tu respuesta? No me gustaría. Bueno, pues deja de estar teniendo una relación superficial con Cristo Jesús, porque a Él no le gusta. Es más, eso a Él no le llama relación. Pero tenemos ese tipo de relaciones porque hay idolatría en nuestras vidas. Hay cosas más importantes que Dios en nuestras vidas. Hay cosas más importantes que Jesús en nuestras vidas. Y tenemos que tener cuidado con eso. La música es un lenguaje universal y del alma, que es capaz de despertar emociones, sensaciones y recuerdos únicos.
Bueno, no los voy a meter en problemas. Les iba a hacer una pregunta, pero no, mejor no les hago nada. La música puede ser de cualquier cultura o de cualquier país y de cualquier idioma. Aún así tiene la capacidad de conmover nuestras emociones y así cambiar nuestro estado de ánimo. Nosotros, mira, yo fui músico en el mundo. Y tú hoy en día, ya tengo 20 años que yo no toco en el mundo. Hoy en día, tú me pones, o vamos, como dijo Joel en las construcciones, vamos pasando por ahí y yo escucho una tonada de alguna canción que yo cantaba y es como si nunca la hubiera dejado de cantar. Y al ratito, yo tengo ese problema. Ya ando cantando. Ya ni siquiera estoy en esa área. Y ese es el poder del cual está hablando aquí. ¿Sabes cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. Ponlo en la balanza. ¿Cuántos versículos recitas tú simplemente por recitar? ¿Cuántos versículos de la Biblia recitas? Que tú andas ahí en casa haciendo el quehacer, barriendo, trapeando, lavando los trastes y dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto andas haciendo eso? ¿Sabes a qué se debe? Sí sabes a qué se debe, ¿verdad? A que no estudiamos la palabra de Dios, a que no leemos ni siquiera la palabra de Dios, a que no ponemos nuestra nariz en ese libro que se llama Biblia. ¿Sabes cuál fue una de las primeras canciones que yo me aprendí de cristianos? Salmo 121, de principio a fin. ¿Sabes por qué? Porque lo escuché en una canción. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y te puedo cantar todo el salmo entero, que no son muchos versículos. Y como eso, hay muchos que nosotros podemos cantar. Pero ¿cuál es nuestra naturaleza? Hablamos de eso la semana pasada. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Carnalota. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque nuestra carnalidad no puede ser la que controla. Tú y yo vivimos o debemos actuar en nuestra naturaleza espiritual, porque esa es la vida nueva que en Cristo Jesús tenemos. La naturaleza espiritual debe echar fuera la idolatría de nuestra carnalidad. Pero tú y yo tenemos que apegarnos a ello. Tú y yo tenemos que practicar lo que esa naturaleza nos lleva a practicar. Y esa naturaleza nos va a llevar a practicar la palabra de Dios. Mira, encontré esta información de un profesor. Y este es un profesor de una universidad mundana, pues no es la universidad no es cristiana, es el profesor Valderrama de la Universidad Autónoma de Puebla, en México. Y dice, la influencia de la música en nuestra mente es muy poderosa, ya que las notas musicales generan energía. Este profesor sostiene que las notas musicales tienen la capacidad de relajarnos. Se logra con aquellos géneros que tienen ritmos más regulares, lentos, y el volumen no es tan alto. Algunas piezas musicales de música clásica, instrumental o pop suave contribuyen a tranquilizarnos. Se emplean incluso en salas donde se llevan a cabo radioterapias o tratamientos médicos agresivos. ¿Por qué? Porque la música nos ayuda. Los doctores en sus salas de cirugía, muchos tienen música para que les ayude a llevar su trabajo con éxito. Cuando los pacientes que están teniendo diálisis, que son ahí unas 2, 3, 4 horas, les ponen música para que el lavamiento de la sangre sea más placentero, tengan más paz. Si tú has ido a mi casa, tú varias veces,
Si tú has ido a mi casa varias veces, vas a ver tú que estás tocando la puerta, y nadie viene a la puerta. ¿Sabes por qué? Porque la música está en alto, no oigo, está tocando. Es más, tú puedes llegar a mi casa y abre la puerta, siempre está abierta, abre, entra. Y lo que vas a escuchar va a ser la música que se está tocando. Yo pongo música porque me ayuda a pensar en lo que estoy haciendo. Pero tiene que ser música cristiana. Tiene que ser música que alaba a Dios. ¿Sí? Porque si es música que no alaba a Dios, ¿sabes dónde va a terminar mi mente? Y me ha sucedido que pongo una lista de canciones y entre esas canciones está una canción que no alaba a Dios y mi mente termina en China. Y ya no me puedo concentrar. Pero la música es muy peligrosa. Este profesor tiene razón. La Universidad de Florida, según su estudio científico, ha podido establecer que los ritmos musicales estimulan diferentes áreas del cerebro. Sugiere que los ritmos musicales ofrecen más activación cerebral que cualquier otro estímulo conocido. ¿Sabes que cuando el niño está en el vientre, antes de nacer, los médicos, los estudiosos han sugerido que se les ponga música clásica, música de ópera, música de orquesta suave, y los niños crecen a ser más inteligentes? Y han probado que tal es el caso. Claro, necesitan la guía de sus padres, necesitan que sus padres les enseñen y los guíen. Pero cuando el niño está en el vientre, él puede oír. Claro que no va a oír tan claro como nosotros estamos oyendo ahorita, pero hay cierta comunicación. Y la música es una de esas comunicaciones, como dice, no solamente es de aquí, es del alma. ¿Quién es el alma? Es el verdadero yo. El alma es con quien Dios tiene una verdadera relación. Y ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos tener cuidado. ¿Qué es lo que escuchamos? La música cristiana que hoy tenemos hoy en día, no toda es cristiana simplemente porque menciona a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Mira, increíblemente, las vacas dan más leche cuando se les pone las notas musicales de Mozart. ¿Vas tú a creer? Les ponen música clásica a estas vacas y producen más leche. Hay muchos agricultores que en sus sembradíos, en sus milpas, han puesto parlantes, bocinas en las esquinas de sus milpas y ponen música suave, música clásica, y sus sembradíos dan más fruto, crecen más rápido las plantas. Y me vas a decir que la música no me molesta, yo puedo escuchar de cualquier. Dios entiende mangos. Dios no entiende. Lo único que Dios entiende es que Él ya te dijo cuál debe ser tu comportamiento. Dios nos manda y nos dice qué podemos ver y qué no podemos ver. Claro que no nos va a agarrar de la mano y nos va a decir, aquí no puedes estar. Él ya nos dijo, ya nos dio su ley. Y nosotros tenemos un ser viviendo dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, que nos da la inteligencia para hacer la decisión. Si aquí me quedo viendo esto que no debo ver, o me hago a un lado. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Ustedes deben de estar ahí brincando de esa banca como el Chapulín Colorado. ¡Yo! Porque es de gozo saber que tienes el Espíritu Santo. Es de gozo. El problema más grande que todo ser humano enfrentamos en la vida, el más grande que todo ser humano enfrentamos, es la verdad.
Ese es el problema más grande, la verdad. Porque ¿qué dice Jesús? La verdad nos hará libres. La verdad nos llevará a tener una relación con Dios. La verdad nos justificará delante de la presencia de Dios. La verdad nos liberará del juicio. Pero nadie queremos que nos digan nuestra verdad. He ahí el problema. He ahí el problema. Y la verdad para el mensaje de hoy es que tú no puedes estar escuchando cualquier tipo de música que tú quieras escuchar. Tú tienes que tener cuidado qué es lo que escuchas. Mira, ¿cómo es que viene la edificación del cuerpo de Cristo al ser humano? La edificación del cuerpo de Cristo al ser humano por medio de Dios viene por medio de lo que nosotros vemos, por medio de lo que nosotros oímos, lo cual nos lleva a hacer aquello que en nuestra mente está. Entonces, si nosotros estamos oyendo cosas que no debemos oír, eso nos va a llevar a edificar, pero a edificar inapropiadamente, en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a Dios es que daremos cuenta algún día en el futuro, con certeza. Punto número 1. La música no me afecta, es parte de la vida humana. Muchos hemos dicho, y acuérdate, estamos hablando a la iglesia. Dios nos está hablando a nosotros que ya tenemos una relación con Cristo, y la respuesta de nosotros que tenemos una relación con Cristo es esta: la música no me afecta, es parte de la vida humana. Y la verdad es que la música sí nos afecta en gran manera. Casi todas las culturas, la música es un problema en la vida del cristiano. Hemos creado y nos lo hemos creído que podemos tener un pie adentro y un pie afuera. ¿Sabes que hoy en día no solamente hay personas dentro de la congregación que durante la semana ellos escuchan música secular? Y el domingo, pues sí, hay que cantar himnos, hay que alabar a Dios. Entonces, escuchamos música cristiana el día que vayamos a la iglesia, y el resto de la semana pues escuchamos, no sé, el Chapo de la Sierra, o qué sé yo, corridos esos pesados que me animen. ¿Tú crees que Dios está bien con eso? Y lo que es aún más triste, este tipo de cosas lo hemos metido en la iglesia, y ahora tenemos una banda que no tiene nada que ver con la iglesia, pero quiere cantar en la iglesia, y se lo permitimos. ¿En qué lugar es que, desde qué lugar es que estábamos escuchando las alabanzas hoy antes de nuestro servicio? En el púlpito. O sea, aquí hay una división. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, este es el lugar santo, y este el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Qué encontrábamos nosotros en el lugar santísimo? El arca del pacto, lo cual representaba la presencia de Dios. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Únicamente el sumo sacerdote, una vez al año. No podía entrar cualquiera. Y hoy en día nosotros vimos personas que no tienen relación con Dios, que no conocen a Dios simplemente porque tienen la habilidad de cantar canciones supuestamente cristianas, y los metemos al lugar santísimo, y luego nosotros allá en las bancas en el lugar santo, alabaré, y bueno, fuera que fuera, alabaré. Qué bonito estuvo el servicio, hermano.
Y alguien les debe de evangelizar a esos músicos para que se conviertan. Estas cosas no se deben de estar llevando a cabo en nuestra iglesia. Tenemos que tener cuidado con la música. El problema más grande que tú y yo tenemos es la confrontación con la verdad. Y la verdad es que la música sí me afecta. Yo debo cuidar lo que escucho. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y esto en sí, de este versículo, es totalmente otro mensaje. Aquí podemos pasarnos una hora o dos. Si Dios es luz y tú y yo estamos en luz, ¿qué es lo que debemos ser? ¿Tinieblas? No. ¿Medias tinieblas? ¿Poca luz? No, luz. ¿Y qué hace la luz? Alumbra y hace ver todo. Hace ver todo. Pone todo al descubierto cuando la luz se enciende. Y nuestro Dios es luz. Cuando tú y yo llegamos a la verdad que es Cristo Jesús, nosotros llegamos y nos ponemos bajo la lámpara de Dios. Y es por eso que cambiamos, porque podemos ver nuestras imperfecciones. Es por eso que ahora podemos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque estamos siguiendo la enseñanza de quien está en luz y quien es luz. Él nos confronta con la verdad. Él es la verdad. Y Él nos enseña. Tú y yo en la casa de Dios no debemos estar cantando en ningún otro lado. No solamente en la casa de Dios. Debemos estar cantando siempre aquello que exalta a nuestro Dios, aquello que alaba a nuestro Dios, aquello que ensalza a nuestro Dios. En tu trabajo debes andar haciendo eso. En tu carro debes andar haciendo eso. Cuando estás en casa debes andar haciendo eso. Todo aquello que alabe a nuestro Dios. Somos llamados a la comunión con Dios y nos es necesario estar de acuerdo con Él. No Él con nosotros, nosotros con Él. Porque eso es el modernismo. Ahora es que Dios es muy anticuado. Dios va a necesitar una ayudita aquí. Ellos en tu tiempo usaban túnicas, ahora hay que poner los pantalones. No, nosotros como sus hijos, adoptados a su familia, necesitamos estar de acuerdo con Él. Es necesario. Como creyentes obedientes hemos de someternos a sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Y lo escuché de esta manera. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ah? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el último? ¿Saben el último mandamiento? El número 10. Un testigo por ahí. 2 testigos. Culpables. El último mandamiento es: no codiciarás. No tendrás dioses ajenos. No codiciarás. Nos está diciendo que no seamos idólatras y no seamos envidiosos de las cosas que otros tienen, sean como sean. Como quien dice, está haciendo un sándwich entre estas dos cosas. Y nosotros encontramos los demás mandamientos dentro de estos dos. No tendrás dioses ajenos y no codiciarás. Necesitamos guardar sus mandamientos si verdaderamente somos sus hijos. Y ¿sabes qué? Si verdaderamente somos sus hijos, nosotros vamos a buscar guardar sus mandamientos, porque esa es la verdad, y esa verdad nos va a confrontar día tras día, tras día, tras día. Y el día que no nos confronte, nosotros debemos preocuparnos, porque algo ha sucedido. El día que esa verdad no nos confronte, hemos perdido la comunión con Dios. Y eso es grave. Y aún así, si hemos perdido la comunión con Dios debido a que no estamos haciendo lo que necesitamos hacer,
Dios va a seguir tratando con nosotros. El problema es que no nos va a gustar cómo Él va a tratar con nosotros, porque Él sigue siendo la verdad. Tú y yo necesitamos guardar sus mandamientos. Necesitamos vivir en constante edificación espiritual con el estudio de la palabra, en constante edificación espiritual con la oración constante, en comunicación con Él y comunicación con los demás, intercediendo por los demás, perdón. Nosotros vamos a vivir en constante edificación espiritual, afilándonos los unos con los otros en el compañerismo que es solamente en Cristo Jesús, y nosotros vamos a vivir en constante edificación espiritual, cuidando nuestro testimonio, cuidando mostrar a Cristo en cada una de las cosas que tú y yo hacemos y llevamos a cabo en nuestras vidas. Si no cuidamos eso, vamos a ser edificados erróneamente. Si no somos edificados para con Dios, ¿para quién somos edificados? ¿Para quién? Para el diablo. No queremos decir, ¿va? Nosotros decimos para mí mismo. No. Si tú estás siendo edificado para ti mismo, tú estás siendo edificado para mal. ¿Y quién es el mal? Satanás. No queremos aceptarlo, pero esa es la realidad. Y si no tenemos cuidado, la música nos va a llevar a hacer ese tipo de cosas. Tú tienes que tener cuidado qué es lo que escuchas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10 dice lo siguiente: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo lo que confronta la voluntad de Dios que permitimos en nuestra vida es pecado. Todo lo que confronta la voluntad de Dios que permitimos en nuestra vida es pecado. El otro día, hace unas 2-3 semanas, a mis vecinos les gusta tener fiesta. Y ese día yo creo que se quedaron, el día festivo que pasó en mayo. Y estuvieron como hasta las 3 de la mañana. Y todavía creo que a esta semana pasada, ¿sabes? Había una canción de Fito Olivares que me pegaba en la cabeza. Y Fito Olivares ya se murió. Esos tipos tenían esa música y todavía hace un mes y esa canción sigue golpeándome. Y si no tengo cuidado, es como si nunca la hubiera dejado de cantar. Esas cosas van en contra de la voluntad de Dios. Nosotros pensamos que no. Y hay muchas canciones del mundo que no son ofensivas, no tienen palabras malas, no tienen malos pensamientos, sino que te ayudan. La pregunta es: ¿alaban a tu Dios, Jehová, Dios de los ejércitos? Y si la respuesta es no, entonces tú debes dejar de estar cantando esas canciones porque no alaban a tu Dios. Todo lo que respiran, alabe a Jehová. ¿Tú respiras? Alaba a Jehová. Espíritu, cuerpo y alma. Punto número 2. Amar las cosas del mundo nos aparta de Dios. Amar las cosas del mundo nos aparta de Dios. Allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. ¿El mundo nos ofrece su música? No deliberadamente, pero todo lo que tenemos que hacer es pasar por donde hay y se nos pega. Decimos: ven, ese ritmo está guapachoso, está pegajosa esa canción. Y cuando acordamos, hasta bailando andamos. Las cosas que el mundo les ofrece, porque
Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿No te preocupa no tener el amor del Padre en ti? ¿A quién puedes amar si no tienes el amor del Padre en ti? A nadie, ni a ti mismo. Y eso debe de preocuparnos. Pero el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. O sea, que si a ti te gusta la cumbia pero no te gusta el rap, y tú pasas por donde hay rap, es más, es probable que ni siquiera lo escuches. Pero si te gusta la cumbia y hasta de lejecito lo oyes, tú vas a decir, esa sí me gusta, esa. Es como ayer andábamos trabajando en la yarda Griselda y yo, y pasa por allí un morenito, y ese carro se desbarataba, hasta la pura lámina sonaba, y le digo, esa sí es música. Pero ¿sabes por qué esa sí es música? Porque no me gusta. Me estaba burlando. Que si ha pasado algo que me agarra la atención y que sí me gusta, no, hasta se la canto. Y tú y yo necesitamos tener cuidado con eso, porque eso es lo que me está diciendo Juan aquí. Eso es lo que nos ofrece. Hay placer en ello. ¿Hasta dónde nos llega el placer? Es, por ejemplo, ya mero es la hora de noche, ¿va? No, ya. Y todavía me falta un punto. ¿Qué les pareciera un pollito rostizado con su arrocito y su lechuguita? ¿Qué les pareciera? Vamos por uno, dos, unos 3, 4. Vayamos. ¿Qué tanto te va a durar ese sabor en tu lengua una vez que tú empiezas a perder ese pollo? Mientras tú les des tus 32 mascadas a ese bocado, es lo que te va a durar el sabor en la boca. Eso es todo. Y tú vas a decir, qué rico estaba. Hey, todavía no lo digieres, ¿qué pasó? Todavía no lo digieres. Todavía debes tener ese sabor, pero el placer ya se acabó. Y lo mismo es con esta idolatría. Lo mismo es con este pecado. Nos desbaratamos por ello, pero el placer es en cuanto a mí, y ese placer no dura. ¿Cuánto dura el placer de tu relación con Jesús? Dice la palabra de Dios que por la eternidad. Por la eternidad. Y la palabra de Dios nos enseña a pensar de esa manera. Hay la razón por la cual debemos estar activos en la naturaleza espiritual y no en la carnal. Porque Dios quiere enseñarnos algo. A muchos de nosotros la música realmente cristiana nos ha cambiado la vida. Nosotros nos sentamos y escuchamos las alabanzas que realmente alaban a Dios y nos quiebran, nos conmueven, nos traen al altar de rodillas. ¿Por qué? Porque nos pone a contemplar la imagen del Dios vivo. ¿Qué es lo que regularmente nosotros hoy hacemos con la música? Oh, es que si no me muero a brincar, esa música no está buena. Si no hay ruido, no. Dios no es aburrido. Claro que no, Dios no es aburrido. En lo más mínimo, vamos a pasar la eternidad con Él. Y tú ni siquiera te puedes comenzar a imaginar cuánto es la eternidad. Pero no es como nosotros pensamos. Es como Dios dice. Ya está, se me olvidó un libro. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Y déjame, solamente te expliqué, quiero moverme al siguiente punto. Pero cuando Juan está hablando aquí del mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, se está refiriendo al cosmos, o sea, a lo que Satanás tiene controlado. La palabra de Dios nos hace ver que Satanás es el príncipe del aire, ¿va? Y el mismo Juan nos dice que el diablo es el que está en control de todas las cosas aquí. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que tener cuidado si las cosas del mundo nos atraen o si las cosas del mundo nos llaman la atención y nosotros vamos a ello, porque quien lo tiene controlado es ¿quién? El diablo. Y si esas cosas nos controlan a los hijos de Dios, adivina quién tiene control de los hijos de Dios. El diablo. Imagínate tú, los hijos de Dios peleando en su contra. Solo ponte a pensar, cuando tus hijos se rebelan contra ti, ¿cómo te sientes? Es bonito, ¿verdad? Ay, qué bonito, mi amigo, me quería golpear. Ese es mi hijo. No. Y lo mismo siente Dios cuando nosotros nos rebelamos contra Él. No, es que esta música es la que a mí me gusta. Con esta música yo voy a alabar a Dios. No. Este asunto no se trata de nosotros. Este asunto se trata de Dios. Y cómo es que Él quiere llevar a cabo las cosas. Necesitamos reconocer que vamos a ser obedientes a un mundo o a otro. ¿A cuál mundo pertenecemos los hijos de Dios? Al celestial, al mundo espiritual. Por consiguiente, a ese mundo es que nosotros necesitamos ser obedientes. Se nos han dado una estructura con reglas y todo de parte de Dios para nosotros poder vivir la vida cristiana en victoria. No fácil, en victoria, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Tendremos que luchar contra estas cosas. ¿Adivina hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o hasta el día que vayamos a la tumba. El resto de nuestras vidas. Punto número 3. La falsedad de la música cristiana actual. La llamada música cristiana actual es muy superficial. No trata con el alma. ¿Sabes con qué trata? Con las emociones. Ay, es que me hizo sentir bonito. Ay, es que me dio sentimiento. Yo no sé si tú te acuerdas, pero hay muchos grupos seculares que en su momento han sacado un álbum con música cristiana. Bueno, entre comillas, supuestamente cristiana. Y han sacado cantos que son de la iglesia. Yo no sé si tú te acuerdas, pero Bronco sacó uno de esos. Y dice, no, es que Bronco ya se convirtió. O el Grupo Mojado también sacó. Pero es que el Grupo Mojado ya se convirtieron. Se convirtieron mangos. Al rato de los miras en el fandango. Y hay muchas bandas en inglés que en sus conciertos que hacen de música country, de música rock, están cantando música mundana, están tocando música mundana y una brincadera y haciendo lo que quieren hacer, pero ya para cerrar el concierto vamos a tocar, vamos a hacer un tiempo para meditar y un tiempo para dar gracias a Dios por habernos permitido tener todo este concierto y todo fue en paz. Y cantan unas 2, 3 canciones que nombran a Dios. Oh, man, es la banda, es lo máximo. ¿Qué es eso? Es muy superficial. Lo que está tocando es la emoción. Dios no quiere tocar tu emoción. A Dios no le importan tus emociones. A Dios le importa tu alma. Tú y yo necesitamos enfocarnos en nuestra alma y no en las emociones.
Si estamos enfocados en nuestra alma, las emociones van junto con ello. Pero quien tiene que estar adelante es nuestra alma. Dios no vino a salvar nuestro cuerpo, Dios vino a salvar nuestra alma. La música cristiana no tiene un mensaje espiritual, sino simplemente habla de cómo debemos sentirnos nosotros en la iglesia y cómo es que tú y yo debemos cantarle a Dios. Y escuchamos muchas de esas alabanzas dentro del género cristiano. De tal manera que están los Grammys a la música latina y hoy en día nosotros tenemos los Grammys a la música cristiana. Y tú miras este evento y tú tienes en una pantalla los Grammys a la música latina y los Grammys, furia musical pues para que me entiendan, y tienes los Grammys a la música cristiana y tú estás viendo la misma cosa. Simplemente que en este lado están todos los artistas que tú conoces como cantantes cristianos, y acá tienes a los Tigres del Norte, tienes a Ramón Ayala, tienes a Mojado, tienes a Bronco. Es la misma cosa. Y decimos, wow. No, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está edificando nuestras vidas? Hemos generalizado la música cristiana simplemente porque habla de Dios o menciona a Dios. Y eso no es así. Dios no está en lo exterior, Dios está en lo interior. Y tú no vas a ir a tu doctor particular cuando necesitas una operación de corazón. Tú vas a ir con el especialista. Y este asunto de la vida eterna, el especialista se llama Jesús. Amén. Y tiene que ser como Él dice. No, es que Jesús, yo quiero, doctor, cirujano, yo quiero que me operen mi dedo gordo, tengo un problema en el corazón. Eso es loco, y eso es lo que estamos haciendo en el cristianismo. Estamos yendo con Jesús para que nos cure del problema del alma, pero queremos hacerlo por medio del dedo gordo del pie. No va a funcionar, no va a suceder. El problema actual del estilo de música y canciones que tipifican el movimiento de la música cristiana contemporánea está en tomar características de la música popular que está asociada con elementos de carnalidad, idolatría, sensualidad y depravación, y llevarla al seno de la adoración generacional con propósitos aparentemente piadosos, pero que distan mucho de representar el verdadero propósito del canto y de la música como parte del llamado y deber del público de Dios de rendirle culto, adoración conforme a sus instrucciones y voluntad expresados en su palabra. Y no estoy diciendo que estos artistas que últimamente hemos visto que supuestamente han llegado a los pies de Cristo y han entregado sus vidas, no estoy diciendo que no es verdad. No estoy diciendo que no es verdad. Pero ha habido artistas, cantantes y de cine que llegan al conocimiento de Cristo y simplemente lo que estaban haciendo en el mundo, ahora lo vamos a hacer para el cristianismo. Si estábamos haciendo conciertos para el mundo, ahora vamos a hacer conciertos para Jesús. Y yo dudo que haya una conversión en Cristo Jesús de esa manera. Ahora hay otras personas, cantantes y actores, que se han convertido a Cristo y tú ya no oyes más de ellos. De vez en cuando miras tú una entrevista por ahí y ahora cuentan que están metidos en la iglesia, están tratando de aprender las escrituras, están sirviendo en la iglesia. Es cierto, de vez en cuando les dan la oportunidad de cantar o de actuar y lo que hacen es para la honra y gloria de Dios, pero de la farándula han desaparecido. Tú y yo no tenemos nada que mostrar al mundo más que a Cristo Jesús. Y si vamos a ser famosos, va a ser por Cristo Jesús. Y si vamos a tener éxito, va a ser por Cristo Jesús. Si vamos a cantar, va a ser por Cristo Jesús y para Cristo Jesús. ¿Por qué?
Porque somos sus hijos. Y sus hijos han de rendirle adoración, tributo y alabanza al único Dios verdadero, al Creador del universo, Jehová, Dios de los ejércitos, y no a nadie más. Cualquier otra cosa es idolatría. Tú y yo necesitamos tener mucho cuidado. Y necesitamos hacer cambios a nuestra vida. Y no hay ninguna persona dentro del cristianismo que diga, oh no, yo no tengo que hacer cambios. ¿Qué dice el versículo? Si tú dices que no has pecado, haces a Dios mentiroso. Cuidémonos. No nos confiemos. Tú y yo necesitamos velar día y noche. La música parece algo inofensivo, pero nos hace mucho daño. La música que un hijo de Dios debe estar escuchando debe alabar a su Señor, porque eso me va a edificar a mí y va a alabar a mi Dios. En el versículo 18 del capítulo 5 dice lo siguiente, ya para terminar: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No podemos pecar porque la simiente de Dios vive en nosotros, y a esa simiente es que tenemos que abrazarnos. Y la palabra sigue diciendo, y si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesús, a Jesucristo, el que llevó nuestros pecados a la cruz, el que pagó nuestras deudas, el que nos hizo justos ante la presencia de Dios y nos pide vivir en santidad, porque eso es lo que agrada al Señor. Prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, eso edifica nuestras vidas. Y no queremos que Satanás tenga algo de parte en ello. Queremos que Dios tenga todo en ello. Amén. Pongámonos de pie. Si Dios te ha llamado, si Él te ha hablado, haz la decisión hoy. Sé obediente. Deja que Dios trate contigo. No te vas a arrepentir. Va a ser agradable. Va a ser la mejor decisión que has hecho en tu vida, que vas a hacer en tu vida. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Mi Dios, nunca dejas de impresionarnos, mi Señor, y hay mucho más que podemos ver, mucho más que podemos estudiar. Esta mañana te pido que tú trabajes en el corazón de cada uno de nosotros con lo que hemos escuchado en cuanto a la música, mi Señor, y que no pongamos oídos sordos, sino que avivemos el Espíritu que vive dentro de nosotros y seamos obedientes a ello, para quitar la idolatría que en nuestros corazones hay en cuanto a la música, para que cuidemos nuestra alma de estar siguiendo tras esas cosas que no nos edifican en lo más mínimo. Mi Dios, despídenos en paz y bendice a cada uno de los presentes. Y mi Señor, si hay decisiones que hacer, que tu Espíritu Santo nos confronte y nos traiga y nos lleve a confesar, para así podernos ayudar los unos a los otros en la edificación del cuerpo de Cristo. Despídenos en paz, te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.